Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y específicamente para continuar con nuestro estudio de nuestra serie Imaginadores de la Divinidad. En el capítulo de hoy estamos entrando probablemente en el capítulo más importante de nuestra serie, aunque el capítulo siguiente también es muy importante. Bueno, de hecho, a ver, todos los capítulos tienen un valor muy específico y que ninguno es desechable realmente, ninguno. Todos los capítulos de nuestra serie realmente tienen un aporte muy específico de valor que sería muy bueno aprovecharlo. Y cada uno de los capítulos ha ido dando aportes y razones muy importantes respecto a por qué no, no debemos involucrarnos con los cultos relacionados con la idolatría. Realmente la idolatría es un pecado abominable delante de Dios y bueno, no podemos repetir aquí ahora pues cada uno de los detalles, ¿no? que están en cada uno de los capítulos que ya hemos disculpen, que ya hemos abordado en nuestra serie. Así que les invitamos a que si usted ha comenzado a ver nuestra serie en el capítulo de hoy, pues tómese un momento, tómelo, digamos, con calma. Vaya al capítulo de inicio, vea la serie desde el principio, no se salte, no, aunque pudiera usted ver, realmente usted pudiera ver cada uno de los capítulos de manera individual y cada uno le aportaría algo muy valioso. Pero si usted ve la serie desde el principio, vería cómo hay una concatenación de argumentos que demuestran la razón en general de por qué la idolatría es un pecado abominable delante de Dios. Por lo tanto, bueno, pues dicho esto, le invitamos a que usted vea la serie desde el principio y así aproveche todos los recursos que estamos eh, brindando, vamos a decirlo así, a través de, estas, de estas enseñanzas, de modo que usted pueda lo mismo para su propio saber o si usted tiene, digamos, familiares, amistades, que probablemente debe tenerlo porque en un mundo donde la idolatría es mayoritaria, pues muy difícilmente no tengamos al menos conocidos que practican este tipo de culto idolátrico y que están realmente perdidos y más que perdidos, condenados. Eh, Arrastrados por fuerzas malignas, diabólicas, que lo están llevando a la condenación y esa persona pues digamos que en el mejor de los casos, porque sabemos que hay casos de personas que practican la idolatría que ciertamente saben que están haciendo cosas muy malas, pero las practican con mucho gusto. Perdón, estoy medio tomado de la garganta hoy. Pero sabemos que hay personas que practican la idolatría para la maldad, así, claramente. Pero hay muchas personas que no. Sabemos que hay muchas personas que humanamente, eh, tienen lo que pudiéramos decir un corazón generoso. Humanamente pudiéramos decir, o en términos humanos, pudiéramos decir que sabemos que hay personas que son de, de buenos sentimientos, de buen corazón, y que están siguiendo este tipo de culto porque sencillamente están engañados. Sencillamente ellos piensan que están haciendo bien cuando realmente no lo están haciendo. Incluso cuando ellos dedican todos sus esfuerzos, digamos, religiosos, porque nos estamos enfocando más bien en este asunto de la religión practicada o relacionada con el tema de la idolatría. Pero muchos que practican estas religiones lo hacen con un sentido, digamos, de bondad o de humanidad. Es decir,
estamos hablando de gente con buenas intenciones, vamos a llamarlo de esa manera. Personas que practican esta religión con buenas intenciones, con deseos humanamente buenos, vamos a decirlo de esa manera. Pero que delante de Dios, quien es el juez de toda la tierra, esa religión es algo abominable. Es algo abominable. Dios abomina la idolatría, lo abomina. No podemos entrar en todos los detalles porque el tiempo se nos haría excesivamente largo. Tenemos un capítulo hoy por abordar y ya hemos abordado todas estas razones en todos los episodios, en todos los capítulos anteriores de nuestra serie. Así que es por eso que le estamos invitando a que usted vaya al inicio de nuestra serie y comience desde el principio. Tómese su tiempo. Si usted llegó a este video hoy, quiere verlo, está bien, lo puede ver, pero le invitamos a que se tome su tiempo y que inicie la serie desde el principio. Bueno, decíamos que probablemente este sea el capítulo más importante de la serie, aunque el próximo capítulo, que ya será el capítulo, probablemente el capítulo final, digo probablemente, vamos a ver si sale otro más o no, eso ya lo veremos en el camino ya. Pero bueno, probablemente sea el capítulo final, también es un capítulo muy, muy importante. Entonces, el capítulo de hoy se titula Dios es redentor de su pueblo. Para los que no están familiarizados con algunos términos de la teología propiamente, como es el caso redentor o redención, pues vamos a aclarar todo eso, vamos a hablar acerca de qué es la redención, por qué es importante la redención, cuál es la necesidad de la redención, cómo se efectúa la redención y qué relación hay entre la redención que Dios ha efectuado y que Dios continúa efectuando y la práctica de la idolatría. O sea, no es que haya una relación positiva en ese asunto, sino que los que practican la idolatría no han conocido y no han entendido qué es la redención que Dios está efectuando y la necesidad que ellos tienen de esa redención y cómo es que su práctica de idolatría los mantiene fuera de la obra de la redención propiamente. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ver en el capítulo de hoy. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Va a ser un poquito más extenso lo que es la lectura de la Biblia en este caso. Les pido que tengan un poquito de paciencia. Trataremos de no hacer el video más largo de lo necesario. Bueno, los que me conocen saben que para mí eso es un poquito difícil, pero hasta ahora mantenemos el formato de entre media hora a una hora. Entre media hora y una hora máximo estamos ahí en ese medio ahí. Trataremos de que no se pase de una hora. Una hora es tiempo suficiente. Bueno, vamos a leer ahí el pasaje que está en Isaías capítulo 44. Este es un pasaje que hemos estado leyendo a lo largo de la serie varias veces. Porque hay detalles específicos dentro de ese capítulo que hemos ido abordando en los distintos capítulos. O sea, hay aspectos específicos del capítulo 44 de Isaías que en dependencia del detalle en específico que vamos a tratar y que ha sido tratado en cada capítulo, pues hemos tomado de esa porción específica de ese pasaje, de ese capítulo, para aplicarlo y enseñarnos acerca de esa verdad bíblica, de esa palabra de Dios que Dios nos ha dejado, para que le conozcamos, para que entendamos cuál debe ser la relación correcta para reconciliarnos con Él, para poder caminar con Él, de modo que Dios esté realmente, que Dios se agrade de nosotros realmente. O sea, todos estos detalles los hemos estado viendo y bueno, vamos a continuar viendo hoy. Isaías 44, los versos 22 al 24,
vamos a ver Isaías 53. Este pasaje lo vamos a ver completo. Ese capítulo lo vamos a ver completo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 al 41. Y el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 al 40. Vamos a ver esos pasajes. Como les decía, un poquito más extenso lo que es la lectura de la Biblia, pero es completamente beneficioso, completamente beneficioso. Dice la palabra de Dios: yo deshice, deshacer, eliminar, yo deshice como una nube tus rebeliones, tu rebeldía, tu maldad, tu desobediencia. Yo deshice, eliminé como una nube, o sea, como neblina, como una nube es vapor de agua, es como neblina, cuando el sol le da y se evapora, desapareció. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Eso es un llamado al arrepentimiento. Vuélvete a mí. Abandona todo aquello que es opuesto a mí y vuélvete a mí. Eso es arrepentimiento. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y aquí aparece la palabra que es el tema de nuestro asunto de hoy. Yo te redimí. O sea, la palabra redención significa rescate. Yo te he rescatado, yo te rescaté, yo te redimí, yo te libré, yo te liberé, yo te redimí. Vuélvete a mí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió, salvó, o sea, rescató a Jacob, a Israel. Jacob es el nombre inicial del patriarca que le dio origen al nombre de la nación Israel. Bien, a Jacob. Dios redimió a Jacob. Dios redimió a la nación de Israel. Por supuesto, entiéndase que aquí hay otras connotaciones históricas que hoy no podemos entrar en todos esos detalles. Es imposible hacer todo analizar cada detalle minuciosamente. No podemos hacer eso hoy. Pero bueno, Dios redimió a este grupo de personas. Dios los rescató. Dios redimió a Jacob. Y en Israel Dios será glorificado. Así dice Jehová tu redentor. Ahí está la palabra otra vez, redentor. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que hago todo, yo lo hago todo. Es decir, el Dios que hace todo es Jehová Dios, no existe otro Dios. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, no hay ningún otro Dios que haga ninguna otra operación cósmica, no, nadie más, solo el Dios verdadero. Por eso es que los ídolos no tienen valor alguno, porque no son dioses reales, no operan realmente en la naturaleza de ninguna manera. Yo solo es quien hago todo esto, dice Dios. Sigue diciendo Isaías, y aquí estamos en Isaías 53. Perdón, estoy un poquito maluco. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesucristo. Es una profecía que Isaías da alrededor de 500 años antes de Cristo, anunciando la obra y la vida y el ministerio redentor que Cristo realizaría. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él o sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con los impíos su sepultura, o sea, Jesús muere entre ladrones, más con los ricos en su muerte. Cuando Jesús ya es llevado a su entierro, fue sepultado en un sepulcro nuevo de un hombre que tenía cierta posición elevada financieramente y de prestigio también en medio de la sociedad. José de Arimatea era el dueño de un sepulcro nuevo donde Jesús fue puesto, un sepulcro que no había sido estrenado por nadie, y todos los rituales que se llevaban a cabo para ocuparse de una persona fallecida, que los ricos empleaban muchas cosas, digamos en especias y otras muchas cosas, pues con Jesús se hizo todo ese trabajo, porque personas con dinerito, digamos que hicieron una especie de ofrenda fúnebre en ese sentido. Por eso dice, con los ricos fue en su muerte, aunque con los impíos fue, porque Jesús murió entre dos ladrones. Bien, o sea que hay una profecía que se está cumpliendo perfectamente, que en Cristo se cumplió perfectamente, y que no hay forma de decir, no, Cristo trabajó para cumplir esas profecías. No, estas son cosas que se salen de las manos de nadie. O sea, nadie puede cumplir ciertas cosas que están fuera de su control, y esto estaba fuera del control de Cristo, porque estamos hablando de una persona que ya estaba muerta. ¿Cómo iba a controlar que se dispusiera el cumplimiento de una profecía estando muerta? Pues definitivamente estamos viendo que Dios está llevando a cabo una presentación de Cristo, y que su palabra es segura y es confiable, porque su palabra se cumplió perfectamente en la persona de Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. De aquí aparece otra palabra interesante, expiación. Expiación tiene que ver con lo que es el perdón. O sea, los pecados son perdonados porque son pagados, y son pagados porque eso es redención. Ahí se van a ir viendo palabras que se mezclan: redención, expiación. La redención es el acto de pagar el precio para efectuar un rescate, y la expiación es, por lo tanto, la consecuencia de haber sido perdonado por causa de haber sido redimido. Bien, lo explicaremos con más detalle próximamente, a continuación. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Dice entonces, estamos ahora en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Aquí estamos en el discurso del apóstol Pedro. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, Nazareno porque procedía del pueblo de Nazaret, en Galilea, en el norte de Israel. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, o sea, de personas perversas, crucificándole, al cual, o sea, a Jesús, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que Cristo no podía ser retenido por la muerte tuvo que soltarlo. Porque David, el rey David, dice acerca de él, acerca de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades es la palabra griega para el Seol, que es la palabra hebrea, es lo mismo. Hades y Seol, se entiende Hades y Seol como el lugar, el descanso, el lugar de descanso final, el destino final de los muertos. No dejarás mi alma en el Hades o en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, un cuerpo que sería enterrado pero que no sufriría la descomposición física. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto es un pasaje del Salmo 16 que escribió el rey David. Me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, sigue diciendo el apóstol Pedro en su discurso a los israelitas, ahí en capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, el patriarca David que fue el que escribió estas cosas, que leímos ahora del Salmo 16, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que él sí vio corrupción, pero el David escribió que tu santo no vería corrupción. Lo vimos en el Salmo 16 que escribió el propio David, pero dice Pedro que David murió, fue sepultado, y que el sepulcro de David está aquí en medio nuestro hasta el día de hoy. Así que él fue sepultado, murió, fue sepultado y se descompuso en corrupción, como todos los cadáveres se descomponen. Con David no fue diferente. Sin embargo, David había dicho: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, ¿a quién se estaba refiriendo? Porque evidentemente no se cumplió con él. Entonces se estaba refiriendo a alguien más que no era él. En este caso, a Jesús. Se estaba refiriendo a Jesús. Fue una palabra profética en ese sentido. Dice, hasta el día de hoy, el sepulcro de David está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, al Redentor, para que se sentase en su trono, o sea, un heredero de su trono. Recordamos el rey David, rey de Israel. Habría un descendiente suyo que vendría después de él, de su linaje, y que ocuparía su trono. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que es lo que leímos en el Salmo 16, que citaba Pedro a su audiencia. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, Jesús muere, es sepultado, pero al tercer día resucita de los muertos. Jesús no se descompuso físicamente en la tumba. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pedro,
citando al rey David. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, o sea, los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, los apóstoles que fueron sus discípulos de Jesús, todos nosotros somos testigos de esa resurrección de Jesús. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque, disculpen, porque sucedió que en ese día fue el día de la fiesta de Pentecostés en Israel, y sobre los discípulos de Jesús que estaban reunidos en un lugar conocido como aposento alto, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y estas personas, estos discípulos de Jesús, empezaron a predicar el Evangelio de Cristo en las lenguas, en los idiomas de los judíos que se habían reunido en Jerusalén por causa de esta fiesta de Pentecostés. ¿Qué pasa? Que habían judíos que no vivían en Israel, habían judíos que vivían en otras naciones del mundo, vivían en Egipto, en Alejandría, en Roma, en Asia, en Capadocia, en muchos lugares, y estas personas ya no hablaban el idioma hebreo de Israel, hablaban una lengua propia de esos lugares de donde ellos vivían. Entonces, ¿qué pasa? Que estos discípulos de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos y les reparte un don de lenguas, y en ese don de lenguas estos discípulos de Jesús comienzan a hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, y le empiezan a predicar el Evangelio de Cristo a estos judíos que habían venido desde regiones distintas a Jerusalén con motivo de la celebración de la fiesta de Pentecostés, también conocida como fiesta de las cosechas, y les hablaban en los idiomas de ellos, en los idiomas que venía de Roma y hablaba el latín. Pues había un discípulo de Cristo que le predicaba en latín, y el que venía de Asia, que hablaba otro idioma, el que venía de Egipto, el que venía de cualquier otro lugar, pues había un discípulo de Cristo que había recibido un don de lenguas y le predicaba a estos judíos que hablaban una lengua diferente en la lengua de ellos. Entonces es a esto a lo que Pedro se está refiriendo cuando dice que este Jesús ha sido exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que están viendo y que están oyendo. O sea, a los discípulos de Jesús predicando el Evangelio en las distintas lenguas de ellos, en idiomas que estos discípulos no conocían. Estos discípulos, ninguno hablaba la lengua de los romanos, ni la lengua de los egipcios, ni la lengua de los sirios, ni la lengua de ningún otro lugar. Sin embargo, en ese momento les predicaron a estas personas que venían de esos lugares y que hablaban esas lenguas en las lenguas de ellos. Y eso causó una conmoción, causó un alboroto. Y Pedro está explicando que eso se debe, ese fenómeno que ellos estaban viendo y escuchando, se debía a la exaltación de Cristo como Rey, como Redentor, como Señor, y que se está cumpliendo la promesa del Espíritu Santo que está viniendo sobre sus discípulos, y que produjo este tipo de acción, de don de lenguas en este caso. Porque David, sigo leyendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo, el propio David, dice: dijo el Señor a mi Señor. Aquí está citando el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero David no subió al cielo, porque David murió y su sepulcro está aquí con nosotros, y todos sabemos que el cadáver de David está ahí. Así que David no subió a ninguna parte. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque se refiere a todos los descendientes de Abraham, todos los judíos israelitas que estaban presentes en Jerusalén en ese momento, pero que no solamente
los que habitaban en Jerusalén, sino los que venían de otras partes del mundo, sepa toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, esa expresión, Cristo, porque el Cristo es el Mesías Salvador, el Salvador que los propios judíos estaban esperando, pues es este a quien ellos mismos habían mandado a crucificar. Al oír esto, cuando estos israelitas escucharon las palabras de Pedro, la explicación que Pedro estaba dando acerca del fenómeno que se estaba sucediendo, de estos discípulos de Cristo explicando el evangelio de Cristo en las lenguas de todos ellos, al dar toda esta explicación y decir que la causa de todo eso es que el hombre a quien ustedes mandaron a crucificar es el Señor Cristo, exaltado por la diestra del Padre, y por causa de la promesa del Espíritu Santo es que ustedes pueden hoy ver esto que está sucediendo. Pues entonces ustedes deben saber que este Cristo es el Señor y es el Cristo. Bien, sepa pues cientísimamente toda la casa de Israel esto. Al oír esto, se compungieron de corazón todos estos hombres que estaban ahí, todos estos israelitas que estaban presentes, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse, vuélvete a mí. ¿Se acuerdan? Isaías: vuélvete a mí, abandona todo lo que es contrario a mí y regresa a mí. Eso es arrepentimiento. Vuélvanse a Cristo, vuélvanse a Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Cristo es el Redentor, aquel que ha sido hecho Señor y Cristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese mismo don que estás viendo que vino sobre el resto de los discípulos de Cristo, ustedes también lo van a recibir. O sea, vamos a explicar, no es que van a recibir la misma manifestación del Espíritu, sino que van a recibir el mismo Espíritu. Es lo que Pedro está diciendo, porque hoy por hoy existen algunos grupos cristianos que malentienden esto y piensan que si tú recibes el Espíritu Santo, pues tienes que recibir la misma manifestación. No tienes que recibir la misma manifestación. Vas a recibir el mismo Espíritu. Si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, vas a recibir el mismo don del Espíritu. O sea, al Espíritu mismo. El don es el propio Espíritu. No necesariamente la misma manifestación. ¿Por qué no la misma manifestación? Porque esa manifestación cumplió un propósito muy particular en ese momento, que era necesario que se cumpliera en ese momento, pero no se tiene que seguir cumpliendo en este momento de la misma manera, ni por las mismas razones, ni causas, etcétera, etcétera. O sea, no es que vas a recibir la misma manifestación, sino el mismo Espíritu. Eso es lo que Pedro está diciendo, y para entenderlo correctamente. Entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras Pedro les testificaba y les exhortaba, les daba ánimo y exhortación, diciéndoles: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que escucharon y obedecieron al consejo de Pedro, o sea, se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Cristo y se bautizaron en el nombre de Cristo, pues esas personas se añadieron, fueron bautizadas y se añadieron aquel día como 3,000 personas a los discípulos de Cristo, o sea, a la iglesia. Otro pasaje que está también en el libro de los Hechos dice así: un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe es otro discípulo de Cristo, diciendo: levántate y ve hacia el sur. Sí, porque Felipe se encontraba en Samaria, predicándole a los samaritanos acerca del evangelio de Cristo.
el Espíritu de Dios le dice, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, un camino desierto. Cualquiera diría, bueno, pero ¿qué sentido tiene que yo estoy aquí trabajando en la obra de Dios, en un ministerio próspero, en un pueblo lleno de personas que están recibiendo la palabra, que se está formando la iglesia en este lugar, y de momento Dios me dice, sal de aquí, deja todo esto y vete al desierto, tú solo al desierto? Uno dice, bueno, ¿qué propósito podrá tener Dios conmigo en el desierto si yo estoy aquí haciendo una obra tremenda, aparentemente humana, ¿no? Bien, déjame aclarar, aparentemente desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, una obra fenomenal. ¿Qué voy a hacer yo en el desierto, no? No, como que no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido porque Dios está haciendo algo. Entonces, dice, un ángel le habló a Felipe, diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, Felipe, pues, obediente, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes. Cándace es como decir, es un título para la reina, no era el nombre propio. Como por ejemplo, cuando se dice el faraón de Egipto, el faraón no es el nombre de esa persona, es el título que lo destaca como el rey de Egipto. ¿Quién es el rey de Egipto? El faraón. ¿Quién es el rey de Roma? El César. El César no es el nombre del rey, sino el título. Aunque la palabra César pertenece a Julio César originalmente, y de ahí se aplicó al resto de los sucesores que ocuparon esa posición de reyes. Pero bueno, ya llegó a ser una palabra para significar un título de realeza, pero no era el nombre propiamente de los reyes, sino que era el título. Aquí pasa lo mismo. Cándace no era el nombre de la reina, Cándace era el título de la reina. Dice, reina de los etíopes. Este eunuco estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Y había venido, este eunuco había venido a Jerusalén para adorar. O sea, este hombre de alguna manera ya estaba relacionado con la fe de Israel, con la fe que se entendía de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas, en fin, ya él conocía la fe de Israel, ya él conocía la fe de los judíos, ya él conocía la fe a través de la revelación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y este hombre decidió que adoraría al Dios verdadero de acuerdo a la mejor revelación que tenía hasta ese momento, que era la fe de Israel en Jerusalén. Así que este hombre viajaba a Jerusalén. La Biblia no nos dice cuántas veces lo habría hecho, si fue muchas veces, pocas, no sabemos. Pero en este caso tenemos un ejemplo, que este hombre había ido a Jerusalén a adorar. Dice que ya volvía, dice que ya iba de regreso a Etiopía. Vamos a entender algo, esta Etiopía no es la Etiopía regional del país que nosotros conocemos en África, que se llama Etiopía. No. Era un lugar que se entiende, los estudiosos concuerdan, o muchos de ellos concuerdan, en que se refiere a un lugar llamado Cus, relativamente cerca del Medio Oriente, y que había un pueblo al cual le llamaban etíopes en ese sentido, pero no es la Etiopía que uno conoce. Usted va al mapa en África, y en África hay un país que se llama Etiopía. No está hablando de esa Etiopía. Vamos a aclarar eso. Pero bueno, era en este caso un hombre de otra región que no era de Israel. Bien, dice que volvía sentado en su carro, o sea, un carruaje, un tipo de carro tirado por caballos, ¿no? Eso. Dice, sentado en su carro y leyendo el rollo del libro del profeta Isaías, del libro del capítulo 53 que ya leímos anteriormente. Dice, leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro, es decir, al carro donde iba el etíope. Acudiendo Felipe, escuchó cuando el etíope leía al profeta Isaías, y Felipe le dice,
pero ¿entiendes lo que lees? Dice el etíope le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él para que le explicara este pasaje. El pasaje de la escritura que estaba leyendo el etíope era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es un extracto del capítulo 53 de Isaías que leímos nosotros anteriormente. Respondió el eunuco, es decir, el eunuco dice a Felipe, te ruego que me digas, explícame, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, comenzando desde ese punto en particular, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Y yendo por el camino, es decir, el eunuco y Felipe iban en el carro y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua, o sea, parece había un lago, un estanque, un río, no sabemos. Llegó a un lugar donde había cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. O sea, descendieron Felipe y el eunuco al agua que había en ese lugar. Al lago, al río, a lo que sea que hubiera ahí. Descendieron ambos al agua. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es el nombre de una ciudad en esa zona ahí cercano ahí a lo que es dentro de lo que es Israel, en esa zona de Israel, una ciudad llamada Azoto. Y pasando, bueno, no estoy seguro si era Israel exactamente, pero era ahí en esa zona alrededor de Israel, o dentro de Israel o fuera, pero ahí cerquita, ahora mismo, me asaltó la duda. Bueno, no importa, es una ciudad que se llama Azoto y que está ahí relativamente cerca de esa área donde está Israel. Bien, se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea, otra ciudad, ahí también cercana de Israel. Ok, hasta aquí la lectura de la Biblia. Fue un poquito más extensa el día de hoy. Tratamos de ir explicando un poquito todo esto, pero recuerden que queremos tratar el tema de la redención. Creo que este es el capítulo más importante de nuestra serie. Recuerden que esta serie es un libro que está escrito también. Del momento está en PDF. Dice, hasta aquí hemos visto que Dios es el único Dios cuyo poder es supremo, que no comparte su gloria con los ídolos, perdón, que la fabricación de los ídolos y la adoración también es un acto irracional, porque solo Dios es creador y porque ningún hombre puede crear un Dios. Bien, todo eso son detalles que hemos ido viendo en todos los capítulos anteriores de la serie. Pero ahora, hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar del gran beneficio que implica tener una correcta relación con el único Dios verdadero, o sea, la redención. La redención. Quizás debamos comenzar respondiendo qué es la redención y por qué tenemos necesidad de esa redención. Pensando que ya sea que el libro que está escrito en PDF pueda llegar también a personas que sean o no conocedores de este tema, pues vamos a explicar un poquito qué es la redención. Redención, aunque esa palabra está estrechamente relacionada con la salvación, la palabra redención es un tanto más específica porque denota
el medio por el cual se logra la salvación. O sea, la salvación se logra por medio de la redención. A saber, es el pago por un rescate. Es el pago que demanda el precio para alguien ser rescatado. El pago por ese rescate, a eso se le llama redención. Así que la redención es el medio por el cual la salvación se puede lograr. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, aunque la palabra redención o redimir no está presente, no está contenida en ese pasaje, no obstante, es un pasaje muy importante que ilustra muy bien este tema y el propósito de este tema de la redención. Allí dice, porque el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es la redención? Cristo pagando el precio por nuestros pecados, ofreciendo su vida por nuestro rescate. Eso es redención. Entonces, la vida de Cristo, su ministerio, toda su obra terminaría en un acto de sacrificio que serviría para el rescate de todos nosotros. Eso es la redención. La mayor exposición de la doctrina de la redención en el Nuevo Testamento está en los escritos del apóstol Pablo. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, dice Pablo en la carta a los Gálatas. Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado de la maldición de la ley. Vamos a aclarar, la ley no es que sea mala, la ley no es que sea maldita, la ley es buena. De hecho, Pablo dice en el capítulo 7 a los Romanos que la ley es buena, santa y justa. La ley es buena, es santa y es justa. El problema no es la ley, el problema soy yo, o sea, el hombre como pecador. El problema somos nosotros, hombres pecadores. La ley buena, santa y justa demanda una justicia de nuestra vida que sea equivalente con lo que es la ley, buena, santa y justa. Nuestra vida debería ser así, buena, santa y justa. Pero nuestra vida no es así. Literalmente no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley o te justifica o te condena. Si vives una vida buena, santa y justa, la ley te justifica. Pero si no vives una vida buena, santa y justa, la ley te condena. Evidentemente, todos los hombres que somos pecadores no vivimos ninguno una vida buena, santa y justa. Por lo tanto, la ley, el único ministerio que la ley cumple es el de condenarnos. Por eso es que Pablo habla, refiriéndose a la ley, como una cuestión de maldición, y que Cristo nos redimió, nos libró, nos rescató de las consecuencias de la condenación que la ley trae sobre nosotros, porque nosotros no vivimos una vida buena, santa y justa, como es la ley. Por eso es que Cristo nos redime, nos rescata, nos libra de la condenación o la maldición de la ley. Lo que implica, por supuesto, condenación por todos nuestros pecados, ya que nuestros pecados son infracción, o sea, incumplimiento de la ley. Así lo vemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. En su sección más concentrada sobre esta obra de Cristo, sobre la obra de Cristo de la redención, el apóstol Pablo relaciona la palabra redención con justificación y propiciación. Ahí en Romanos 3:24 y 1 Corintios 1:30. O sea, hay una relación entre redención, justificación y propiciación. La redención, ya dijimos, es el rescate, es el medio por el cual Cristo paga el precio por nuestro rescate. Eso es redención. Propiciación es que la ira de Dios es aplacada porque Cristo ha pagado el precio, por lo tanto ya la ira de Dios se aplaca. Y la justificación es que entonces, en consecuencia de que Cristo ha pagado el precio por causa de nuestras ofensas
y la ira de Dios ha sido aplacada, en consecuencia Dios nos declara justos. No es que nosotros seamos justos por nosotros mismos o que nuestras obras se volvieron justas todas de buenas a primeras o totalmente. No. Usted sigue siendo un pecador, pero ahora es un pecador declarado por Dios justo, porque Cristo pagó la deuda suya. Ya usted no tiene deuda delante. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted confía en Cristo, esa redención se aplica a su vida. De modo que si usted se arrepiente y confía en Cristo, usted pasa a ser un pecador redimido, o sea, una persona rescatada, y ya no tendría deuda con Dios. Pero si usted no se arrepiente de sus pecados y continúa viviendo una vida de desobediencia, pues usted sigue o usted continúa en la maldición de la ley. De usted tiene que ser rescatado de esa maldición. Y eso solo se logra si usted se arrepiente de sus pecados y se vuelve de las obras muertas hacia Cristo, hacia la fe en Cristo. Entonces, dice, una característica prominente en el uso de Pablo es la doble referencia a la palabra redención, con una aplicación presente al perdón de los pecados. O sea, en el presente hay una aplicación de la redención, hay una aplicación al perdón de nuestros pecados. En el presente, nuestros pecados son perdonados. Recuerde que esto se cumple si usted se arrepiente de sus pecados. Lo recordamos bien, esto no es mágico. Usted se arrepiente de sus pecados, usted confía en Jesucristo, usted abandona su vida de pecado, entonces usted es redimido. Entonces usted es redimido. Pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted tiene que confiar en Cristo, usted tiene que abandonar su pecado, tiene que abandonar su vida de idolatría, tiene que abandonar lo que sea que esté practicando que no sea del agrado de Dios. Usted tiene que abandonar todo eso, usted tiene que volverse a Dios, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Pero entonces hay una aplicación presente de esa redención, que es el perdón ahora, el perdón presente, el perdón hoy de sus pecados. No un perdón futuro, sino un perdón desde hoy, desde ya. La aplicación presente. Y esto se debe a la sangre derramada de Cristo en su sacrificio. Bien, hay una aplicación futura, que es la liberación o la redención de nuestro cuerpo. Eso lo encontramos en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 23. Yo recuerdo un señor que era pastor de una iglesia y que no entendía estas cosas, y entonces él decía que no había redención del cuerpo, no había redención del cuerpo. Esto lo enfatizaba, lo repetía, no hay redención del cuerpo. Pero la Biblia dice en Romanos 8:23 que nosotros, o sea, la iglesia, los creyentes, esperamos, o sea, lo que es la esperanza de la iglesia, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. O sea que sí hay redención del cuerpo, porque es imposible que no haya redención del cuerpo. Tiene que haber un perdón de nuestros pecados, nuestra alma tiene que ser liberada desde ahora, pero en un futuro habrá una segunda aplicación de esa redención obtenida por Cristo, y es que no solo tus pecados serán perdonados, no solo tu alma será librada, sino que tu cuerpo también será liberado de la corrupción final y tu cuerpo será resucitado en gloria. Esa es la redención de nuestro cuerpo, y eso es parte de lo que esperamos también. Es decir, es la segunda y futura aplicación de la redención. No hay palabra en el vocabulario cristiano que se considere más preciosa que la palabra redención, porque aún más que la palabra salvación, la palabra redención recuerda a los creyentes que su salvación ha sido adquirida por el costo de un gran precio personal, por el costo, por el pago de un gran precio personal que Cristo tuvo que pagar, porque el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de las consecuencias de ellos y de ellos mismos también.
Creo que sería difícil expresar estas verdades sobre la redención de manera más simple, pero vamos a tratar de intentarlo y profundizar en el asunto de la mejor manera y de la manera más sencilla posible. La cuestión es la siguiente: nuestros pecados nos ponen en una situación de total desesperación delante de un Dios santo, 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 y que además está airado, o sea, enojado contra esos pecados. La justicia de Dios demanda nuestra condenación porque nosotros hemos transgredido, hemos violado toda la justicia de Dios expresada en la ley. Hemos violado toda la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios demanda justicia y por lo tanto demanda nuestra condenación eterna, lo que la Biblia llama infierno. Eso lo puede ver en Mateo capítulo 25, verso 46. Dios en su misericordia ha provisto una solución para cumplir con la justicia de la ley y al mismo tiempo otorgarnos gracia y misericordia. Dios decidió derramar el castigo, o sea, derramar toda la ira de su justicia que nosotros nos merecemos sobre su Hijo Cristo en el sacrificio que Cristo hizo en la crucifixión. Cristo fue crucificado, fue condenado y él recibió la ira del castigo de Dios por nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en su sacrificio, Cristo llevó nuestros pecados en su sacrificio. Dios derramó toda la ira por causa de nuestros pecados sobre Cristo y nosotros fuimos librados de esa ira y de esa condenación. Una sustitución. Eso se llama sustitución. El justo por los injustos. El justo, Cristo, padeció el castigo que merecemos los injustos. Sustitución. Así es como Cristo nos redimió. Así, de esa manera, es como Cristo nos redimió. Cristo tomó nuestro lugar en la condenación, recibió sobre sí toda la ira de la justicia de Dios. Así nosotros podemos recibir la gracia, la misericordia y el perdón por causa de nuestros pecados, y eso se traduce en salvación. Ahora bien, el idólatra, aquí llegamos al punto donde vamos a encontrar esa relación entre el idólatra, su culto de idolatría y todo este asunto de redención que hemos explicado hasta este momento. Ahora bien, el idólatra tiene un serio problema sin resolver. El idólatra tiene un serio problema sin resolver: la deuda de sus pecados, la deuda de sus pecados, la deuda de la infracción que él ha cometido contra la santa, justa y buena ley de Dios. Por lo tanto, eso implicará eterna condenación. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede pagar esa deuda. Solo Cristo puede pagar esa deuda. Ninguno de los muchos ídolos que este imaginador de dioses pueda tener y a los cuales puede adorar, ninguno de esos ídolos lo puede librar, ninguno lo puede redimir. Porque la redención, es decir, el pago del precio por nuestro rescate, la hizo solo Jesús, la pagó solo Jesús. En primer lugar, porque como ya hemos dicho y como ya hemos visto en videos anteriores, los dioses representados en los ídolos son falsos dioses, o sea, son dioses inexistentes, son dioses que no existen. Por lo tanto, un Dios que no existe no te puede librar. Eso es para empezar. Y en segundo lugar, porque los espíritus que operan detrás de esos ídolos, o sea, los demonios, que son enemigos de Dios y enemigos de toda la creación de Dios, y eso te incluye a ti, incluso a ti que practicas la idolatría. El demonio que opera detrás de ese ídolo no es tu amigo, no es tu amigo, es tu enemigo.
Y todo lo bueno que ese espíritu maligno hace operando detrás del ídolo, que te favorece humanamente hablando, pudiéramos hablar de favores como salud, riqueza, bienestar, prosperidad, poderes de cualquier tipo que se te hayan concedido, lo que sea que hayas recibido. Esos favores no son por amistad, son un anzuelo, como el pescador que lanza un anzuelo con carnada y el pescado viene y se traga el anzuelo y dice, ay, qué buena está la carnada esta, qué rico, qué buena está esta comida, y tiene un anzuelo metido en el gaznate. Así es como opera ese espíritu que trabaja detrás del ídolo. Te tira una carnada con anzuelo y tú mordiste el anzuelo. Y tienes la carnada en la boca y tú dices, qué rica está la carnada esta, pero con la carnada hay un anzuelo. Y así es como tú eres el pescado con el anzuelo en la garganta. Así es como opera el espíritu detrás del ídolo. No es tu amigo. No es tu amigo. Tú dices, es bueno porque me da carnada. Sí, con anzuelo. Y el anzuelo con un cordel y para el sartén. Y de ahí para el sartén. No es tu amigo. No es tu amigo, él no te está librando de nada. Él te está embarcando. Dicho en buen cubano, te está embarcando. Pero tú no lo ves. Tú solo ves la carnada. No ves el anzuelo. Y así es como opera estos espíritus. Entonces, hay que mencionar el hecho de que ninguno de esos ídolos, que son dioses inexistentes, pagaron el precio de tu rescate, por lo tanto ninguno te puede rescatar. Y los espíritus que operan detrás de los ídolos, pues no son tus amigos. Ninguno es tu amigo. Ninguno está tratando de salvarte. Todos esos espíritus que operan detrás de los ídolos a los cuales tú adoras, lo único que están haciendo es arrastrándote a la condenación de ellos. Ellos saben que están condenados. Ellos saben que están perdidos. Ellos saben que un día se les va a tocar el turno y les va a decir arriba para el sartén. Y tú vas con ellos. Porque tú los sigues a ellos. Tú vas con ellos. Entonces, de eso es lo que se trata esta explicación de la redención. ¿Por qué tú y todos? Porque no solamente Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece todos los pecados. Pero bueno, estamos hablando hoy, en el tema de la serie, estamos hablando de idolatría. Dios abomina la idolatría y Dios condenará la idolatría. Y eso ya lo hemos visto saciadamente en todos los capítulos anteriores. Entonces, hay un texto, me he pasado de la hora, ya voy por 2 minutos, no me voy a tardar mucho más, pero es importante este punto. Hay un texto que particularmente a mí me causa una enorme confianza y me ha servido enormemente, y espero que a ti también te pueda servir. Es un pasaje que se encuentra en la carta a los Gálatas, una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, o que estaba, porque es una carta del siglo I, que estaba en Galacia, una zona de Asia. Hoy eso pertenece a Turquía, a algún lugar de eso. Bueno, él le escribe a estas personas y les dice, no desecho, lo que Pablo dice en la carta, no desecho, no menosprecio la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a tratar de explicar esto de una manera bien sencilla. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: no menosprecio el regalo de la misericordia de Dios, porque si yo, o sea, yo como humano, como ser humano, como persona, yo como hombre, como persona en este mundo, da lo mismo, hombre o mujer, quien quiera que sea, quien quiera que se le aplique particularmente, yo como persona pudiera alcanzar el estado de justo delante de Dios por el ejercicio de mis esfuerzos personales, o sea, de mis buenas obras. Si yo pudiera alcanzar el estado de justo delante de Dios por haber hecho yo por mis propios esfuerzos toda la obra de justicia necesaria que fuera aceptable por Dios, si yo pudiera hacer eso, entonces la consecuencia lógica, la lógica que se desprende por consecuencia es que Cristo jamás hubiera tenido que morir.
Entiende, a ver si yo logro que se ilumine tu mente en este punto. Mira, la cuestión es la siguiente. Que Pablo está diciendo, yo no desecho, yo no menosprecio la oferta, digamos, el regalo de la gracia, de la misericordia que Dios está dando en Cristo Jesús. No la desprecio, porque si yo pudiera presentarme ante Dios como una persona justa, aceptablemente justa delante de Dios, si yo pudiera presentarme como una persona, como un hombre justo, si yo pudiera hacer eso, si yo pudiera decir, mira todo lo que yo he hecho, y eso me diera el crédito necesario para que yo fuera declarado justo por mis obras, por mis esfuerzos. Si eso fuera posible, entonces la consecuencia lógica de esa acción es que Cristo nunca, nunca hubiera tenido que padecer un sacrificio, nunca hubiera tenido que ser sacrificado. No habría ninguna razón para que Cristo fuera crucificado y con su sacrificio pagara el precio de nuestro rescate por causa de nuestros pecados. Jamás hubiera sido necesario que Cristo padeciera una muerte por crucifixión si yo pudiera presentarme justo delante de Dios por mis esfuerzos, por mis obras. Si yo pudiera hacer eso, entonces habría que preguntarse, y todavía más importante, habría que responderse por qué murió Jesús. Si tú pudieras presentarte aprobado como justo delante de Dios por tus obras, por tus méritos, entonces tú tendrías que preguntarte por qué murió Jesús, por qué lo hizo. Si tú te podías presentar justo por tus obras, por tus actos de religión, por tus actos de justicia, de bondad, de lo que sea, si tú pudieras, entonces ¿por qué murió Jesús? Ese es el punto que tú te tienes que preguntar y responder. Más importante que preguntarte, tendrías que responderte ¿por qué murió Jesús? Esa es la pregunta. La respuesta, la respuesta es que Jesús murió porque nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de presentarnos justos delante de Dios por nuestros actos, por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. No tenemos esa posibilidad. Toda nuestra justicia está empañada de pecado. Nosotros puede ser que hagamos cosas humanamente buenas, pero junto con las cosas buenas hacemos cosas malas, y las cosas malas empañan las cosas buenas que hacemos, de modo que las cosas buenas que hacemos ya no son obras perfectas, porque están empañadas por otra cantidad de obras malas que también hacemos. Hacemos cosas buenas humanamente, algunas cosas buenas, pero no hacemos todo el bien que es necesario para poder presentarnos justos delante de Dios. No lo hacemos. Por lo tanto, nuestra justicia es insuficiente. Nuestra justicia es insuficiente. Mira, para ponértelo un ejemplo que quizás tú lo entiendas más claramente. Si tú vas a un examen, en base a 100 puntos, digamos, en base a 100 puntos. Digamos que tu aprobado es 60 puntos. Tu aprobado es 60 puntos. Pero tú en tu examen obtuviste una calificación de 40 puntos. O sea, tú desaprobaste el examen. Ahora, los 40 puntos que tú obtuviste son muestra de cosas correctas que están en el examen. En tu examen tú escribiste cosas que son correctas. Te dieron una calificación de 40 puntos, pero te faltan 60 puntos para tener la máxima puntuación, o por lo menos te faltan 20 puntos para tener el mínimo de aprobado. Significa que usted desaprobó el examen, usted no pasó el examen, no lo pasaste, no obtuviste, digamos, el premio que
podrías alcanzar si hubieras aprobado el examen, pero no pasaste el examen. Así es nuestra justicia delante de Dios. Puede que tú tengas cosas buenas, no estoy diciendo que tú no tengas nada bueno. En ti hay cosas buenas que las humanamente las podemos reconocer, y no es que Dios no las reconozca. Dios te da la calificación y te dice, sí, tienes 40 puntos. O sea, Dios es justo. Dios en su justicia te dice, sí, mira, yo reconozco todo lo bueno tuyo, yo lo reconozco, mira, aquí están tus 40 puntos, están ahí están, yo lo reconozco, pero te faltan mínimo, te faltan 20. ¿No aprobaste? No apruebas, no apruebas. Si no apruebas, no pasas. Si no pasas, no tienes. Es tan simple. Eso es tan simple de entender que eso se aplica desde que tú eres un niño. Tú vas a la escuela y te están poniendo un examen para que tú pases de grado o para que tú demuestres tus conocimientos o lo que sea. Tú estás muy familiarizado con la idea de pasar un examen. Tú lo sabes porque desde niño te lo están poniendo. Entonces, ¿cómo es que tú no entiendes que con Dios funciona así? Que si no pasas el examen, estás desaprobado. Y si estás desaprobado, no puedes pasar al premio. No puedes obtener el premio de Dios. No lo puedes obtener. No hay manera, no hay forma. No puedes porque estás desaprobado. Tus 40 puntos dicen claramente que Dios reconoce todo el bien que hay en ti. Pero el bien que hay en ti es insuficiente. A ver si lo entiendes. Es insuficiente. Por lo tanto, no apruebas. Y Dios sí reconoce tus cosas buenas, sí las reconoce, pero no apruebas. Porque es insuficiente. Es insuficiente. Tu justicia es insuficiente. Esa es la cuestión. Tus pecados anulan tu justicia. Tus pecados anulan tu justicia. Ese es el punto. Por eso no pasas el examen. Y eso es lo que pasa con la ley. La ley te dice, tienes que ser bueno, justo, santo. Tienes cosas buenas, ok, pero no eres justo y no eres santo. Punto. Estás desaprobado. Estás desaprobado porque es que incluso no puedes decir que eres bueno completamente. No lo eres. Eres medio bueno. Eres algo bueno, un poco bueno, pero no eres totalmente bueno. Ni siquiera en ese punto puedes decir que, no, pero en esta parte sí, no y tampoco. Y tampoco. Entonces, esa es la cuestión que tienes que entender. Tu práctica de idolatría no te puede salvar. No te puedes salvar, no puedes, porque los dioses a los que tú adoras no son dioses, para empezar. Y porque además ninguno de ellos pagó el precio para continuar. Entonces, mi amigo, estás perdido. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas la redención de Cristo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Entonces, los idólatras creen que con sus ceremonias, sus sacrificios a sus ídolos, estos van a abogar, van a ser como un abogado que van a interceder a favor de ellos delante de Dios. Pero están muy equivocados, porque ya vimos los ídolos son dioses falsos, no van a interceder delante de nadie porque no existen. Porque los espíritus que operan detrás de los ídolos no son tus abogados defensores y no son tus amigos, son tus enemigos. Y lo único que hacen es ponerte un anzuelo en la boca para arrastrarte con ellos a la misma condenación de ellos. O sea, ellos no van a interceder a favor tuyo porque ellos no tienen el interés de salvarte, tienen el interés de condenarte. Y esa es la cuestión de la idolatría. No te sirve para la salvación. No puedes ponerlos a ellos como abogados delante de ti porque no van a abogar por ti. Porque la función de ellos no es abogar por ti. La función de ellos es meterte en el sartén junto con ellos. Esa es la función de ellos. Entonces, no te sirven. No te sirven. Solo Jesús pagó el precio de la cruz. Y gracias a Dios sean dadas por ese sacrificio. La cruz del sacrificio de Cristo es un poderoso testimonio en contra de la idolatría. Si los ídolos pudieran salvar a los hombres, la muerte de Cristo sería innecesaria. Y si desean una verificación de lo que vengo diciendo, les recuerdo las palabras de Jesús durante su oración que dijo en agonía, estando en agonía en el huerto de Getsemaní, un poco de tiempo antes de su arresto. Jesús elevó esta oración. Él dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Cuando dice esta copa es una expresión metafórica o simbólica que representa la copa como un vaso llena de vino. Esa copa llena de vino es una representación simbólica de un recipiente que contiene toda la ira de Dios, toda la ira de Dios. Jesús en el sacrificio, Jesús bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Jesús bebió toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Nosotros debíamos beber esa copa de la ira, pero no la bebimos nosotros, la bebió Cristo en lugar nuestro. Por eso es que Cristo paga nuestra deuda y paga nuestro rescate. Eso es lo que significa que Cristo nos redime. Por eso es que Cristo es el Redentor y por eso es que nosotros necesitamos de Cristo y de su obra redentora. Necesitamos de eso. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo que Jesús estaba diciendo, para decirlo nosotros en términos simples, es que si hay otra manera de salvar a los pecadores sin que yo tenga que beber la copa de la ira, muéstrame esa otra opción. Ahora, hay una respuesta de Dios el Padre a Jesús en esa oración. Esa respuesta, bueno, la oración la encontramos en Mateo 26, 39, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39. Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 43. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, la respuesta de Dios Padre fue enviar un ángel del cielo para darle a Jesús la fuerza necesaria para enfrentarse a la crucifixión y tragarse la copa de la ira de Dios, porque no hay y no había y no habrá ninguna otra manera de salvar a los pecadores y de redimirlos de sus pecados que no sea pagando el precio de su rescate. Y el precio del rescate de los pecadores fue la muerte de Cristo, la crucifixión y beberse la copa de la ira de Dios. Entonces, o sea, la copa de la ira de Dios es la demanda de la ley, de la justicia de la ley respecto a la condenación. La ley demanda condenación contra el pecado. Cristo se bebió la ira, la condenación que Dios da por causa de los pecados, de nuestros pecados, pero Cristo fue el que bebió el castigo de Dios. El castigo que yo merecía, el castigo que tú te mereces, Cristo lo bebió en lugar nuestro. Eso se llama sustitución. Es por eso que Cristo es el Redentor. Es por eso que Cristo nos redime, porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Solo Cristo pagó ese precio. Tus ídolos no lo pagaron. No lo pagaron porque no lo pueden pagar. No lo pueden pagar porque no son dioses de verdad. Tus ídolos no pueden pagar ese precio porque tus ídolos solo son marionetas de espíritus malignos, engañadores, que no tienen intención de redimir a nadie. Solo tienen la intención de condenar a la gente, no de salvarla. Entonces, tú estás en una situación de deuda con Dios si no te arrepientes de tus pecados. Los idólatras pasan por alto, o sea, obvian el valor de la misericordia y de la gracia de Dios efectuada en el sacrificio de Cristo. La pasan por alto completamente. Porque la gracia de Dios se sustenta únicamente en el sacrificio expiatorio de Cristo, en el sacrificio de Cristo que paga nuestra deuda y que paga el precio por nuestro rescate. Por lo tanto, si tú obvias el sacrificio de Cristo, tú estás perdido, no tienes opción de rescate, porque fuera del sacrificio de Cristo no hay más rescate. No hay más opción. Por lo tanto, la idolatría es una afrenta, o sea, una ofensa directa a Cristo y a su sangre, a la sangre vertida en su sacrificio. Me he tardado unos minutos más de lo que yo hubiera deseado, pero creo que ha sido un buen tiempo. Y lo único que me queda es exhortarte a que reflexiones
Estoy en 1 minuto 19, perdón, estoy en 1 hora 19 minutos de transmisión. Vamos a decir 1 hora 20 minutos que yo ya termine ya, porque ya voy a terminar. Y tú dirás quizás, oye, tienes un video muy largo, 1 hora y 20 minutos. Sí, sí, tengo 1 hora 20 minutos. Pero piensa que si tú dedicas 1 hora y 20 minutos a reflexionar en tu necesidad de redención, eso podría marcar la diferencia si haces caso a mi consejo y si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo y abandonas tu práctica de idolatría y de pecado, de lo que sea pecado en tu vida. Si abandonas esa práctica y te vuelves al Dios vivo en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo, quien pagó el precio por tu rescate, entonces eso podría significar la diferencia entre una eternidad en el infierno o una eternidad con Dios en la gloria. 1 hora 20 minutos de tu atención, de tu reflexión sincera, podría marcar la diferencia para tu eternidad. Dios te bendiga y espero verte en el próximo video.